Hi class, good morning. How is your day going? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar aprendiendo sobre los verbos modales. En la clase anterior, en la clase 119, pudimos entender un poco cuándo se utilizan los verbos modales teniendo en cuenta un contexto. Muchos de los ejercicios te pudieron salir mal por lo mismo, porque no hay un contexto. Depende del contexto. Por ejemplo, ayer te diste cuenta, si yo te digo, oye, tú no deberías fumar, pues es un consejo como de salud, te doy el consejo. Pero si a ti te dicen, tú no debes fumar, y hay un aviso que es área de no fumadores, ya es una obligación. Por lo tanto, debes utilizar must. Por esa razón es posible que realizando ejercicios como los que hiciste ayer en tu parte práctica, hayas cometido errores, porque todo depende del contexto en el que se maneje la instrucción. Pero bueno, la idea es ir trabajando e ir aprendiendo sobre el tema. Vamos a continuar hablando sobre la manera estructural, como la estructura de los verbos modales. Y el día de hoy los vamos a ver en su forma negativa. Vamos a entenderlos cómo funcionan en su forma negativa. Como te decía anteriormente, los verbos modales no tienen un presente, un pasado, un futuro, no tienen auxiliares. Así que tú no puedes decir don't, must, don't, can, no, eso no existe. Existe la negación directamente en el verbo modal. Mira acá, niegas, agregas el not al verbo modal cuando tu intención es negarlo. Entonces vamos a ver inicialmente estos ejemplos. Decimos, Pedro no debería comer caramelos. Pedro should not eat candies. Usted no debería trabajar en esa oficina. You should not work in that office. Los niños no deben jugar con pistolas. Es una obligación. Children must not play with guns. Nosotros no podríamos pagar esa cuenta. No existe la posibilidad, no hay el dinero. We couldn't pay that bill. Listo. Entonces, si te das cuenta, agregamos el not directamente al verbo modal. No existen auxiliares, por eso es importante que lo entiendas. ¿Mm? Cannot se puede convertir en can't. Could not se puede convertir en couldn't. Should not se puede convertir en shouldn't. Must not, mustn't. Would not, wouldn't. May not no se usa con contracción, solamente pones not, no hay forma corta, y might not tampoco tiene contracción. Por lo tanto, debes tener en cuenta que puedes hacerlo de forma corta. De hecho, es más usual decir can't a decir cannot. Es más usual decir couldn't a decir could not. Pero puedes encontrarlos en diferentes lugares, en diferentes momentos. Así que es importante conocerlos tanto en su forma larga como en su forma corta. Nos están hablando sobre ought to. El verbo modal ought to, la palabra not se coloca en medio, es decir, ought not to. O sea, ahí sí lo separas. Sin embargo, este verbo no es usual en forma negativa, no lo usan tanto. Es preferible utilizar shouldn't. Pero si en algún momento llegas a utilizar el ought to, vas a agregar la negación en medio del ought y del to, o sea, lo divides y ahí pones, agregas la negación. Pero como te digo, es mucho mejor decir shouldn't. Es muy poco usual escuchar a alguien que te diga ought not to. ¿Ok? Vamos a completar, dice, complete las siguientes oraciones, escriba las dos alternativas, afirmativa y negativa, del verbo modal asignado en cada caso. Pedro has headache. Oh, Pedro tiene dolor de cabeza. Él debería tomar agua caliente. Él no debería hablar duro. Entonces vamos a decir qué se puede y qué no se puede, utilizando el verbo modal. Alexander has gotten bad grades in the school. Alexander ha tenido malas notas en el colegio. ¿Qué debería hacer él?
él tiene que estudiar, ¿cierto? Él tiene que repasar. Entonces podríamos decir, he must, como obligación, study. He must study at home. Él debería estudiar en casa, ¿cierto? O él debería hacer sus tareas para que le vaya mejor. He must do, he must do her homework. He must study. He must practice. He must read and study. Puedes utilizar dos verbos, ¿por qué no? Él debería leer y estudiar. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar solamente, él debería estudiar. ¿Y qué no debería hacer? Ah, bueno, él no debería llegar tarde al colegio. He mustn't. Acuérdate que aquí no hay cambios, no le agregas S, no le agregas nada. He mustn't arrive late for school. Él no debería llegar tarde al colegio. No debería llegar tarde al colegio porque si obtuvo malas notas, le toca ser más responsable. Turtles are amazing animals. Ellas pueden, como habilidad. Las tortugas son animales maravillosos. ¿Qué pueden hacer ellas? Ellas pueden dejar sus huevos en la arena, ellas pueden nadar en el mar, ellas pueden correr, pueden hacer muchas cosas, pero vamos a decir que ellas pueden nadar, they can swim in different kind of water o in the sea, en el mar. Si son tortugas de mar, porque hay unas que son de río, ¿no? Muy bien, vamos con el siguiente. ¿Qué no pueden hacer las tortugas? ¿Qué no tienen la habilidad de hacer? Ah, ellas no pueden volar. Entonces vamos a decir they can't fly. Ellas no pueden volar. ¿Verdad que no? Las tortugas no pueden volar. Entonces esta sería lo que pueden hacer y abajo lo que no pueden hacer. Los niños, perdón, el niño está jugando con una taza. Él podría romperla. Pilas, existe la posibilidad. He could break it. Él podría romperla, la taza, ¿no? ¿O qué podría pasar? Él no podría, ¿qué podría suceder si él está jugando con una taza? Él no podrá visitarme porque como está ocupado, o él no podrá hacer tareas, o él no podrá ir a la tienda, o él no podrá poner cuidado. He couldn't pay attention. ¿Por qué? Porque como está ocupado, está enfocado ahí, podríamos decir que él no podrá, no existe la posibilidad de que te ponga atención. Pay attention. Él no podrá poner atención porque como está ahí ocupado, pues seguramente no va a poner cuidado. Sergio's sister, la hermana de Sergio, no tiene trabajo. Ella debería, como vimos todo lo del trabajo, ¿te acuerdas? Fill out. Acuérdate del vocabulario que aprendiste. Podría buscar en el periódico. Ella debería buscar. Look for a new job. She should look for a new job on the newspaper ads. You remember ads? Entonces ella debería buscar en la parte de los avisos del periódico, ¿no? ¿Y qué no debería hacer? Ella no debería gastar tanto dinero, porque si no tiene trabajo, pues no se gaste el dinero. O relacionado a eso, ella no debería dormir hasta tarde, debería salir a buscar trabajo, ¿cierto? Entonces podríamos decir, she shouldn't sleep whole day. Ella no debería dormir todo el día, pues si no tiene trabajo debería salir a buscarlo. Muy bien, aquí estamos trabajando la forma negativa de los verbos modales. Estos verbos modales
no tienen auxiliares, como te lo decía anteriormente, por lo tanto, vas a negarlo directamente desde el verbo modal. Vamos a tener en cuenta como si el verbo modal fuese su propio auxiliar, no necesita auxiliares, él mismo es su auxiliar. O sea, niegas desde el verbo modal y ahora, cuando realizas una pregunta, también la vas a realizar teniendo en cuenta que el verbo modal es su propio auxiliar. Ya te voy a decir cómo. Entonces, vámonos a la forma interrogativa. Si nosotros queremos hacer preguntas, recuerda que las preguntas de respuesta corta siempre usaban una estructura. Iniciábamos con el auxiliar, después seguía un sujeto, un verbo y un complemento. Ten en cuenta que es la misma estructura. Piensa que es la misma que venimos trabajando para que no te confundas. Solamente que como los verbos modales no tienen auxiliares, pues él es su propio auxiliar. O sea, cuando hagas preguntas, ponlo de primeras. Preguntas de respuesta corta. Oye, ¿can the dog swim? ¿Puede el perro volar? Entonces, como can es su propio verbo modal, tú puedes decir yes, it can o no, it can't. Él mismo es su verbo, su auxiliar. Por lo tanto, vas a utilizar la misma estructura, solamente que ya no vas a usar dudas, nada de eso, sino vas a utilizar el verbo modal en lugar del auxiliar. Eso es todo. ¿Deberíamos nosotros ir a la reunión? Yes, we must. Es una obligación. Yes, we must. O podríamos decir, no, we mustn't. No, no deberíamos. No, coma, we mustn't. Si deberíamos o no deberíamos. Recuerda que el auxiliar en este caso no existe y usamos el verbo modal en su lugar. ¿Debería usted firmar todos los documentos de la empresa? Yes, I must. O no, I must. ¿Él puede nadar bajo el agua por varios minutos? Can he swim underwater for several minutes? Yes, he can. No, he can't. Could you bring a bottle of wine? ¿Podrías traer una botella de vino mañana, tal vez? Yes, I could. O no, I couldn't. En este caso es muy sencillo hacer preguntas. ¿Por qué razón? Porque simplemente agregas al inicio el verbo modal que necesitas. Entonces, ya te di la posible respuesta. Yes, she should, no, she shouldn't. Es la misma plana que veníamos haciendo. Es exactamente igual. Por eso aprender inglés es tan sencillo, porque se manejan las mismas estructuras. Solo es cuestión de conocer un poco cómo funcionan. Por eso estas clases, para que tú sepas cuando agregas should, cuando agregas can, todo este tipo de conceptos. Las respuestas se pueden hacer con la estructura larga, también en forma corta. En este caso, se utiliza el sujeto y el verbo modal afirmativo o negativo, según sea el caso. Recuerda que si te hacen una pregunta de respuesta corta, tú puedes dar más información. Por ejemplo, oye, ¿deberías dejar de fumar? O bueno, si alguien me dice, oye, yo debería dejar de fumar. Should I stop smoking? Yo le diría, yes, because it's not healthy smoking. ¿Sí? En este caso, yo pude ser espontánea y dar una respuesta, pero sí o sí, cuando una pregunta inicia con un auxiliar o es una pregunta de respuesta corta, como en este caso, debes iniciar la respuesta con sí o no, yes or no. Porque es la estructura, te están preguntando inicialmente si sí o si no. Por esa razón, debes usar primero como tal el sí y el no. Ahora, ¿cómo hacemos preguntas de respuesta larga? Sencillísimo. Si tú quieres hacer preguntas de respuesta larga, vas a utilizar la misma estructura que veníamos utilizando. ¿La recuerdas? La voy a escribir acá. Primero WH, después un auxiliar.
después un sujeto, después un verbo y después un complemento, ¿verdad? Esa es la estructura que veníamos utilizando. Lo único que debes tener en cuenta es que cuando usas los verbos modales, pues no hay auxiliar. Y en lugar del auxiliar, vas a agregar el verbo modal que estás utilizando. Eso es todo. Y ya puedes hacer cualquier pregunta que quieras de respuesta larga. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué te gustaría comer? Oye, ¿qué te gustaría comer? Listo, ya sabemos cómo se dice qué. ¿Qué se dice? What. Muy bien. What. Sigue el verbo modal. Gustaría. Ah, would. Sigue el sujeto. You. Sigue el verbo like y el complemento to eat. ¿Qué te gustaría comer? Oye, ¿qué te gustaría comer? En este caso ya no vas a contestar sí o no, porque es una pregunta de respuesta larga. Oye, ¿qué te gustaría comer? Y tú vas a contestar, I would like to eat. Me gustaría comer. Me gustaría comer arroz con pollo, un postre, a dessert. Me gustaría comerme un postre. I would like to eat. Me gustaría. Would like. Listo. Puedes hacer cualquier pregunta con WH utilizando verbos modales, así como lo estábamos haciendo. Por ejemplo, ¿en dónde puede nadar el pato? Where can, ¿en dónde puede? ¿En dónde? Tú ya sabes que en dónde es where. ¿En dónde puede el pato nadar? Ducks o los patos como tal. ¿En dónde pueden los patos? Como aquí no cambia si hablo de uno, si hablo de varios, no hay problema. Entonces, ¿en dónde pueden nadar los patos? Los patos pueden nadar en el río. Ducks can swim in the river. Entonces, si te das cuenta, podemos hacer preguntas de todos los aspectos, de todas las formas, preguntas de respuesta corta, preguntas de respuesta larga. Es muy sencillo el tema de los verbos modales. Ok, ahora vamos a ver un video que nos ayuda a complementar lo que estamos viendo hasta el momento. Es un diálogo en el que van a utilizar los verbos modales. Lo he buscado en YouTube, puedes buscar el que quieras y puedes repasar lo que estamos viendo. How did everyone suddenly get so good at writing? WordTune. It's your... Wow, it Ya is son, almost 5 o'clock. ya son las I don't really feel like going home today. What if I stay here working extra hours? That will be much better than going home. What if I stay here? Y si me quedo acá trabajando horas extras. That would be. Esto podría ser mucho mejor que ir a casa. That would be. Sería. Acuérdate que el would le agregaría. Home. I don't know what to do. It has not been an easy week for me. Damn. Should I talk to my supervisor to ask him for more work hours? Should I talk? ¿Debería yo hablarle a mi supervisor? Debería, como un consejo. Yeah, I'll do that. Hey Nathan, what's up, bro? It's almost time to leave. What a day, huh? Hey Christopher. Yeah, it must be one of the most tiring days we have ever had at work. Este debe ser uno de los días más duros, más apretados que he tenido en el trabajo. Yeah, did you know about the last service results? They say we can do much better than this. Ellos dicen que nosotros tenemos la habilidad de hacerlo mejor. Yeah, I suppose. You know what? I will probably stay today.
You're staying today? Why would you do that? Why, mira, WH es lo que te estaba explicando. Es una pregunta larga usando un verbo modal. WH, verbo modal, sujeto y verbo. ¿Por qué harías, del verbo do, harías tú eso? What would you do that? ¿Por qué harías esto? Tú debes estar bromeando. You must be kidding. Debes estar bromeando. Hoy es viernes. You must be kidding. Today is Friday. Yeah, well, I will work extra hours today. That's it. Are you okay, my friend? I see you a little worried. You know you can tell me anything. Tú sabes, tú puedes contarme lo que quieras. Puedes, hágale. Thank you, Chris. Actually, there's something, but it is not important. You shouldn't say that. Negativo. Tú no deberías say that. No deberías decir eso. Si hay algo que pueda hacer para hacerte sentir mejor, por supuesto que es importante. If this is something that can make you feel bad, of course it is important. I guess you're right. Well, I've been having some problems at home recently. Oh, I didn't know that. I'm sorry to hear it. But tell me, please, what is happening? Don't worry, you may be busy this day. Tú debes estar ocupado estos días. I heard you got promoted. Well done. Yeah, well, I already celebrated it yesterday. But tell me about your problems. Well, do you remember I bought a new apartment like 1 year ago? Of course I remember. It might be one of the best decisions you've Esa debió haber sido una de las mejores decisiones. Esa debe ser una de las mejores decisiones que tú has tomado. ever taken in your life. Not really. I thought it would be a great decision, Sería una buena decisión. but it turned out it wasn't. What do you mean? ¿Qué quieres Is decir? there any problem with that house? It looked perfect for me. The house is excellent. The problem is that I couldn't pay for that, and I had to ask for a No podré pagar por ella. Tenía que preguntar. loan. I thought you had saved money to buy your house, or that's what you had told me last time. I did save money, but it wasn't enough, so I had to ask for a loan to the bank. Loan, presta. Okay, but people usually do that. How much money did you get from the bank then? Since that was a really expensive house, I had to ask for $1 million. What? You're joking, right? That's just a lot of money to buy a house. I know, but I really wanted to buy that one. It was the house of my dreams. I know, but nobody should ask for that much money. I mean, Pero nadie debería pedir tanto dinero. Quiero decir, tú no ganas suficiente. ¿O you sí? don't earn enough, do you? I had a plan. I had decided I was going to sell my car and other things, but it wasn't enough. Wow. And what are you gonna do now? You must pay for the loan anyway. Tú debes, es una obligación, pagar por
pagar las cuotas de todas maneras, el préstamo. Of course, I know that. I don't know what to do. Should I ask for another loan to pay that one? ¿Debería yo pedir otro préstamo para pagar el otro? It may seem a good idea, but it Esa es una isn't. buena idea. So you mustn't do that, okay? Did you try anything else? No, I never thought it would be like this. I was sure I could pay for that. Espera, no saltes este anuncio. Con esta oferta especial de Open English puedes aprender inglés con menos de lo que gastas en... Nathan. Okay, let's think about solutions, okay? What can we do? I tried selling all my things, but it wasn't enough. I don't know what should I do now. If I had the money, I could lend you, my friend. But I just got promoted this week. I know, Chris, and I'm not asking you to lend me money. It's a lot of money. You should talk to our boss. I heard he had a lot of money. He shall lend you some, maybe. I can't do that. Remember, he traveled to Asia yesterday, and he's not here today. Oh, you're right. But you ought to call him anyway. Just try it. It might work. I'm not sure. He must be very busy now. He's always working hard every day. I may call him for you. He knows me very well, and we are very close now that I got promoted. Thank you, Chris, but do not do that, please. There must be another kind of solution. Okay. Then let's look for another solution. Do you have any Mira esta idea? expresión. For another Okay, kind of solution. There must be. Acuérdate que there be significa que hay. Entonces, por favor, debe haber otro tipo de solución. Existir. Okay. Then let's look for another solution. Do you have any idea? I can work extra hours, but it wouldn't be enough. I have to pay $10,000. No, that won't work. We could make an event where we can collect some money. An event? You mean like a party where we can sell food and drinks? Exactly. There might be a lot of people who would like to help you, right? Quienes les gustaría ayudarte. But I don't have many friends or relatives. Remember, I moved from another country. That's a problem. I could invite my friends and relatives Podría invitar a so they can collaborate too. Ellos pueden colaborar también. That sounds good. Do you think we will get enough money to pay for my loan? I don't think that will be enough, but it can help a lot. I think we should try it anyway. De todas formas, deberíamos intentar. Okay then, let's do it. When and where could we make it? It can be in my house, right? Sure. Your house is big and beautiful. We should do the event there. Alright, shall we tell the people we are doing this to pay for my debts? No, we shouldn't do that. They could criticize you. They will say that you have to sell the house. Yeah, you're right. But they will be right too. I probably took the wrong decision.
It doesn't matter anymore. It is already done, and we can't do anything about that, right? You're right. When are we going to do it? Because I have to pay the next week. Wow, next week. That is a problem. We don't have much time to organize it. Yeah, I know. Maybe we shouldn't do that, and there's nothing we can do about it. No, we will do that anyway, okay? I will start with the preparations now. Do you think we could make it possible? I don't want to bother you or any other person. No, that's okay. We are friends. We must help each other when we need it. I owe you a lot. Thank you very much. If you need any help someday, I'll be there for you. You don't need to thank me, Nathan. Let's get to work, okay? We have things to do. I hope you liked this conversation. Okay, so here we could practice the modal verbs. So I need you look for dialogues like this. Necesito que busques diálogos como estos, que practiques. Es muy importante entender en un contexto cómo se utilizan los verbos modales. Si te pudiste dar cuenta, acá utilizaban todos. No está ut, to. Deberías, salieron otros que hemos mencionado. Entonces, los puedes utilizar en preguntas. De acuerdo a este contexto que estamos observando, esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué debe por obligación pagar él? ¿Cómo hacemos eso? Recuerda, WH, en este caso no es auxiliar, sino verbo modal. WH auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Listo, ya lo tenemos. Queremos preguntar, ¿qué tiene que pagar ese muchacho? What? Tiene que, es una obligación. Must. No recuerdo su nombre, vamos a ponerle Jorge. Ethan, creo que era Ethan. Bueno, ¿qué debe Ethan pagar? George. ¿Qué debe Jorge? George. Jorge, ¿qué debe pagar? Sigue el verbo pagar. Pay. ¿Qué debe pagar Jorge? Loan. Ah, he must pay his loan. Él tiene que pagar sus créditos to the bank. Listo. Podemos preguntarnos tantas cosas de lo que acabamos de ver. Podríamos preguntarnos también qué deberían hacer ellos. What should? ¿Qué deberían? What should they do? For earn more money. ¿Qué verían ellos para ganar plata? ¿Qué deberían hacer ellos para ganar plata? Mira, y tenemos la estructura. WH, verbo modal, WH auxiliar sujeto, verbo, complemento. Si ves, yo puedo hacer la pregunta que quiera. ¿Qué deberían ellos hacer para ganar dinero? Ah, ellos deberían hacer una fiesta. They should organize a party. Listo. Si te das cuenta, hemos hecho un ejercicio muy interesante. Te invito a que busques diálogos como estos. En línea vas a encontrar muchos. Yo siempre escribo acá el tema Modal Verbs Dialogue. Y vas a encontrar diferentes situaciones como estas. Vas a encontrar, deberías ir al doctor, unas más sencillas, otras más difíciles. Entre más videos veas y entre más practiques, vas a tener más opciones de entender estos verbos modales. No obstante, la siguiente clase vamos a poner en práctica estas
estos temas. Vamos a trabajar en las plataformas USA Learns y vamos a aprender un poco más sobre el uso adecuado de estos verbos modales. Bye bye, class.